Hola, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Regresé a hacer videos. Había demorado porque se presentaron diferentes situaciones familiares y profesionales y pues no había podido tener tiempo de concentrarme para hablar sobre algún tema. No obstante, le estoy dando seguimiento a la información. Siempre leo periódicos, siempre estoy informándome, siempre estoy leyendo literatura, bibliografía que es relacionada a los temas de política, de economía, ¿sí? Violencia, migración, que son mis temas favoritos, política exterior, de lo que vamos a hablar hoy. Y entonces por eso había parado, no había tenido chance de hacerlo, ahorita regreso ya, pero además también porque continúo siendo muy celoso y muy crítico de lo que nos aportan las redes sociales y los nuevos medios de comunicación, puesto que considero que para la construcción del pensamiento es necesario seguir una dinámica, una secuencia que es información, categorización, análisis e interpretación de la información para construir conocimiento y posteriormente entonces sí partir para la elaboración del pensamiento entendido como algo genuino, algo creativo, algo, algo que produce en las sociedades oportunidades para generar alternativas de solución, verdaderas alternativas de solución, ¿sí? Y no mera simulación como actualmente vemos. Nada en contra de aquellos que se alienan y no construyen pensamiento y deciden partir para la elaboración de conocimiento y se quedan estancados ahí. Pero en fin, continúo pensando que es necesario el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque los videos y toda la información que vemos en las redes sociales, en los nuevos medios de comunicación, son cortísimos. Y les digo, la neta, eso no nos nutre. No nos nutre. Porque no hay una construcción de pensamiento. Es imposible hablar de construcción del pensamiento. El pensamiento no se pacta y esto se debe no nada más reside en la cuestión de cómo se manipula la información, sino porque para hablar este lenguaje abstracto todos tendríamos que entenderlo. Entonces es complicado, pero en fin. Hoy, como les decía, vamos a hablar sobre política exterior, sobre expresidentes de Estados Unidos y cómo se asemeja con la situación actual del presidente de México y la relación que tiene con Donald Trump. Está saliendo a la luz este mitote que es el Obama Gate, filtraciones de audios, de informaciones en los medios de comunicación internacional, en donde supuestamente se dice que Obama sí estuvo implicado en transacciones oscuras, transacciones que se hicieron por debajo de la mesa, pero además estuvo relacionado en cuestiones de corrupción, en fin, con los gobiernos pasados, EPN, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Entonces se ha comenzado a hablar muchísimo sobre esto, sobre la intervención que tuvo los Estados Unidos en la primavera árabe y cómo esto detonó el gran invierno árabe, como lo han denominado algunos intelectuales, por el fracaso que tuvo esta intervención estadounidense en un intento supuesto de imponer la libertad política, la democracia. En fin, sobre este tema hay muchísimas opiniones, muchísimas perspectivas. Yo no quiero entrar tanto en esto. Yo lo que quiero entrar más es en la cuestión de cómo ha venido jugando un papel muy importante este líder moral, que se decía líder moral, y como muchos intelectuales en México que inclusive apoyan a Andrés Manuel López Obrador lo tomaban como un ejemplo seguido, cuando en realidad todo especialista en política exterior y en política internacional entiende y sabe muy bien, ¿sí?, que el ser demócrata, ser presidente de los Estados Unidos del Partido Demócrata, tiene varias implicaciones, varias connotaciones. Una de ellas que es que los demócratas son los más conservadores, tradicionalistas, religiosos, xenófobos, ¿sí? Prueba de ello fue que el presidente Barack Obama pasó a la historia como el presidente que en los últimos 30 años deportó a más migrantes, ¿sí?, de los Estados Unidos. Esto generó una triste situación para miles de familias conformadas por nuestros hermanos centro y suramericanos que sufrieron de la separación, de la deportación de sus familiares. Obama pasa a la historia como esto. Interesante, ¿no? Muchos creerían que el gobierno de George Bush sería uno de los que más deportó, y no es así. Esto se debe a que los demócratas tienen esta característica nacionalista,
proteccionista. Cuidado con el concepto de nacionalismo. Yo siempre les hablo mucho sobre esto a mis estudiantes y les digo, si hay algo que ha llevado al asesinato, al mayor número de muertes después de las luchas religiosas, de las luchas que implican la fe religiosa, cristiana, ha sido el etnocentrismo, específicamente, o mejor dicho, encarnado en los nacionalismos. Cuidado, porque esto es un tinte que tiene muy marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un nacionalismo ridículo, muy patético. Es nuestro presidente el papanatas, no es un chachalaca, es un papanatas, ¿no? Un pelele, como él decía luego, que se ha dejado manipular por los gobiernos estadounidenses. Yo les digo esto porque, les traigo esto porque supuestamente Andrés Manuel López Obrador representa un gobierno populista. Ya lo he explicado también en mis clases para los estudiantes cuál es el origen del populismo, la comuna campesina rusa, después de mediados del siglo XIX, cuáles son los orígenes del populismo, cuáles son los tipos de populismo que hay, cómo hay un populismo que es más reaccionario, más violento, más agresivo, más radical, cómo hay un populismo que es tradicionalista, religioso, conservador, pero que al final ambos poseen una característica, que es la médula ósea de la comuna campesina, que es la figura del patriarcado, la figura paternalista, el líder que va a salvar a todo el mundo, el líder moral, el que tiene la última palabra. Cuidado, porque justo aquí es en donde viene la crítica al populismo, ¿sí? El populismo se caracteriza por tener un líder moral que es incuestionable, que es irrefutable lo que él dice. Cuando él dice algo y se le refuta, entonces ese que no está a favor de lo que está opinando el presidente, entonces se convierte en el enemigo. Exactamente como funciona Andrés Manuel López Obrador, pero además exactamente como funcionan los regímenes fascistas. Así es como funciona el fascismo. Cuando los medios de comunicación se portan bien, los ama y dice que son grandiosos y espectaculares y entonces están muy bien. Pero cuando lo critican, se convierten en los medios de comunicación fifis. Así pasa también con su gabinete, un gabinete muy bien disciplinado al estilo priista, un gabinete, el Obrador pide, si no te vas. Ahí está el ejemplo de López-Gatell como secretario de salud, a combatir la pandemia en China, por ejemplo. Entonces, fíjense nada más cómo tenemos un presidente que en realidad también va muy en la onda de los otros presidentes que tuvimos de México. Ahora, ¿quién lo subordina? Es Donald Trump. Entonces él hace todo, y no nada más ahorita que estamos viviendo lo del COVID y que el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita un préstamo de 140 mil millones de pesos. No es nada más por la crisis, por la pandemia que se somete él al poder económico, a las instituciones internacionales bancarias, ¿no? Sino ya lo demostró el año pasado cuando se convirtió México en tercer país seguro, cuando creó estos campos de refugiados que más de refugio parecen campos de concentración, en donde a los migrantes se les ha retirado sus derechos políticos, pero además se les ha retirado un derecho que es inclusive ancestral, que es el derecho al libre tránsito. Entonces ya hemos visto cómo en diferentes ocasiones inclusive ha puesto a la Guardia Nacional a las órdenes del presidente Donald Trump. Entonces la cuestión aquí es pensar cómo podemos tener, es una pregunta que les dejo, cómo tener un presidente nuestro que presida por nuestros intereses, que abogue por nuestros intereses, que haga justicia al concepto de soberanía, pero no al concepto de soberanía antiguo, sino al nuevo concepto de soberanía, que es el concepto acuñado, por ejemplo, por Achille Mbembe, que dice lo siguiente: ser soberano es tener la capacidad de decidir quiénes viven y quiénes mueren, qué vidas importan y qué vidas no importan tanto, cuáles son las vidas desechables y cuáles son las vidas consideradas como humanas, ¿sí? Ese es el tipo de presidente que necesitamos en esta crisis de salud en México. Un presidente que se oponga inclusive al mando o a la obligación que les puedan estar imponiendo gobiernos externos. ¿Cómo hacerlo? No sé. ¿Por qué nuestros presidentes continúan siendo subordinados a los gobiernos estadounidenses? No sé, ¿será que son los tratados de libre comercio? ¿Será que son presidentes pero no son presidentes tan mexicanos? En realidad son presidentes de los intereses, por ejemplo, de las élites económicas internacionales, de la iniciativa privada internacional y nacional,
que de nacional ya no tiene nada. La iniciativa privada nacional, ustedes, todo el mundo sabe perfectamente bien que el dinero de los ricos no está en México, se va. Si por lo menos se robaran y juntaran todo este dinero, acumularan toda esta riqueza y la invirtieran en el país, la dejaran en el país, ¿no? La distribuyeran en el país, pues otro gallo nos cantara. Pero no, se la llevan literalmente, en fin. Pero el punto es cómo tener un presidente que realmente le haga justicia a un presidente mexicano, que sea nuestro presidente, que realmente diga no cuando tiene que decir que no, que diga, ¿saben qué? A nosotros no nos es suficiente 140,000 millones de pesos, porque esos 140,000 millones de pesos vamos a tenerle que distribuir a no sé cuántos bancos, a no sé cuántas aseguradoras, a no sé cuántas empresas nacionales, y a la gente, al ciudadano de a pie le va a tocar muy poco. Necesitamos más, y es más, no vamos a pagar por un año, como lo hizo ya el presidente de Argentina, no vamos a pagar por un año la deuda, vamos a posponer el pago de la deuda, porque necesitamos ese dinero para el ciudadano de a pie, para la gente que no tiene seguro social, para la gente que es más vulnerable, que es la gente que vive al día, que gana el pan en el día que sale de su casa y trabaja, pero que cuando no puede salir, por una situación como esta, entonces se queda todavía más vulnerable. ¿Cómo podemos tener un presidente que realmente implemente una reforma laboral, que es lo que urge en la actualidad? Disminuir esa precarización laboral, ¿sí? Que implemente una verdadera reforma hacendaria progresiva y muy agresiva para los que más tienen, para las empresas que más tienen, que implemente una reforma educativa que obligue a las empresas privadas que se dicen universidades, que de universidades no tienen nada, como Tecnológico de Monterrey, como ITESO, como ITAM, como Flaxo y derivados, escuelas, miles de escuelas patitos, de universidades patitos que existen, que porque están catalogadas como universidad pagan poquísimos impuestos, ¿sí? Y eso acaba fragilizando el sistema educativo público, a los profesores que somos profesores de tiempo. Un presidente que implemente este tipo de políticas, pero además un presidente que realmente abogue por la producción nacional y por la agricultura familiar. Y cuando hablo de la agricultura familiar no me refiero nada más a la cuestión del campo en sí, me refiero a la agricultura de camarón, me refiero al cultivo de tilapia, ¿sí? Es decir, abarcar todos los sectores familiares que pueden constituirse en polos económicos. ¿Por qué no hay interés por el fortalecimiento de la economía familiar basada en una agricultura semi-sofisticada, con técnicas que se encuentran a la mano de las familias, ¿sí? Para fortalecerse económicamente y ser cada vez más autosuficientes? ¿Por qué será? ¿Será que eso se debe a que nuestro líder, nuestro protector, nuestro padre protector, el presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa funcionando la misma lógica de los expresidentes y de los otros líderes que han llegado a la silla presidencial en México, que es la lógica de cuanto mayor marginalidad, mayor precarización laboral, mayor atomización sindical, mayor vulnerabilidad en las personas, más me necesitan, y por eso puedo continuar teniéndolas aquí, comiendo mi mano? Son cuestiones que surgen a partir de todo esto que viene pasando, ¿sí? Ya en las próximas semanas, en los próximos días haré algún otro video. Acuérdense de algo muy importante, que el hecho de que leamos como alumnos siempre nos llevará a estar un paso adelante. Les mando un abrazo desde Río de Janeiro, cuídense mucho, lávense las manos. Buenas noches.